La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM, saludándole de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Y bueno, pues gracias a Alex desde los controles. Yo le quiero invitar a que nos siga a través de las redes sociales en @Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn, y también en TikTok nos puede encontrar, así como también conocer todas las convocatorias vigentes. Fíjese que bueno, a lo largo del año pues vamos actualizando este catálogo de convocatorias vigentes que hemos tenido desde el inicio del año, como la convocatoria del Fideicomiso de Multas Electorales para el fortalecimiento de recursos humanos en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Por ahí pues estar pendiente, y nosotros también a través de estos foros, estos espacios, pues damos a conocer el quehacer de la comunidad científica, y que de verdad, bueno, por ahí dicen, está haciendo calor en la Huasteca Potosina, pues también hay investigación fuerte en la Huasteca Potosina. Y esta, bueno, pues dentro de sus actores, que le mandamos a la gran comunidad científica también de la hermosa Huasteca Potosina, al doctor Luis Antonio Pérez García. Él es investigador de la Facultad de Estudios Profesionales de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien le doy la más cordial bienvenida esta tarde. Mi querido Luis Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, disfrutando un poquito del clima más benévolo aquí en la capital, alejándome un poquito de calor de valles, pero muy bien, muy a gusto. No, genial. Y la verdad, bueno, algo que inclusive tiene que ver con el calor. Luego estamos hablando, hay algunos investigadores precisamente de la máxima casa de estudios, pues que están abordando el tema de cambio climático. Y a colación de esto, pues algo tan importante, invisible, pero tan trascendental en nuestra vida, como, y bueno, voy a utilizar la palabra que es ahorita muy burda, y ya iremos desglosando la parte de los hongos, que bueno, no son nada más los champiñones que usualmente conocemos. Pero antes de entrar precisamente en materia, que es un proyectazazo, y antes de entrar al aire, de verdad es que bueno, me tiene encantado, y desde hace ya un año que habíamos platicado, ahora ya correcto. Hablamos en una etapa distinta del proyecto, que aquí no acaba, no puede acabar aquí. El Coposit, a través de montes electorales, pues obviamente, pues da un empujón. Exacto. Pero no lanza una plataforma completa para decir, ya está en el mercado el producto o la solución en alguna clínica. Antes de entrar en materia, mi querido Luis Antonio, platícame un poquito acerca de tus líneas de investigación, tu perfil, cómo estás obviamente preparado, tu doctorado, y bueno, de lo que han sido estos años, tus líneas de investigación y lo que abordas. Muy bien, mira, Edgar, yo me formé como químico farmacéutico biólogo en la Universidad de Guanajuato. De ahí me gustó mucho la investigación cuando hice mi tesis, entonces me agradó esta idea como de poder investigar más de lo que estaba ya escrito y descubrir cosas nuevas. Me gustó mucho, y entonces decidí, después de trabajar un tiempo, regresar al doctorado directo. En aquel tiempo existía el doctorado directo, también en la Universidad de Guanajuato, y se llamaba doctorado en biología, que realmente es un término muy amplio porque teníamos muchas áreas de investigación. Uh-huh. En mi caso, yo me fui a un grupo de trabajo que es líder en investigación en hongos patógenos, glicobiología de hongos patógenos, interacción con el hospedero, con a quien infecta, y ahí desarrollé proyectos sobre cándidas no álbicas, las cándidas no comunes, perdón. Yo trabajé con Candida parapsilosis, y cómo se relacionaba la glicosilación de este hongo con la interacción con células del sistema inmunitario. Entonces mi formación fue mucho de hongos y de inmunología. Me fui un tiempo a hacer una estancia de investigación de un año a la Universidad de Szeged, uh-huh, con un grupo que también trabajaba ya con Candida parapsilosis. Allá generé unas mutantes de Candida parapsilosis para trabajar en mi proyecto, y regresé y terminé. Y después apliqué a una convocatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para trabajar en aquel tiempo, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca. Uh-huh, así es, era unidad, sí. Sí, y después ya, pues me quedé, me llamaron, me fui para allá, y desde el 2017 estoy ahí. Me tocó ver que fuera de facultad ahora, cuando abrimos los posgrados de maestría en ciencias bioquímicas. Primero, es el primer posgrado de su tipo fuera de la capital, en una unidad descentralizada de la capital, que tenemos reconocimiento de la CCT, en el padrón. ¿Sí, a nivel federal? Ajá, en el Sistema Nacional de Posgrados, exactamente, de calidad.
Y tenemos también un perfil profesionalizante con la mesa de análisis clínicos. En los dos participamos, nos tocó estar en la apertura de los dos. Y pues ahí seguimos O sea, trabajando. la creación finalmente, es decir, bueno, fueron pioneros en dónde lo abrieron y dos, pues la línea tan importante también de abrirlo. Fíjate que inclusive quisiera aprovechar porque va a sonar a comercial, pero antes precisamente de entrar a esas líneas de investigación, la trascendencia, cualquiera de área, bueno, ¿y por qué en Valles? ¿Por qué en la Huasteca abrir estos posgrados orientados, pues sobre todo, digo, lo voy a decir de manera muy general, las áreas de ciencias, las áreas de ciencias naturales, las áreas de medicina inclusive? ¿Qué tan relevante es, por ejemplo, para que en la zona huasteca existan estos dos posgrados que tú precisamente impulsaste, ¿no? También. Pues mira, muy importante por el hecho de que somos una región con particulares muy especiales, ¿no? Ya. No nos podemos comparar con otras regiones del estado. Sí, con un centro altiplano. Exacto. El clima es diferente, la vegetación es diferente, la identidad cultural es distinta en cierta manera. Tenemos una población muy heterogénea, con diferentes afecciones de salud. También tenemos área productora ganadera, ese tipo de cosas. Entonces, la realidad de nuestro entorno es un poquito distinta al resto del estado. Y tener perfiles de posgrados que sean enfocados a la salud de nuestra población o que atiendan problemáticas de biotecnología en el área de agricultura, de salud regional, claro, pues son importantes. Además de que le damos la oportunidad a estudiantes de nuestra región a no tener que desplazarse de su lugar de origen, que a lo mejor no tienen a lo mejor la capacidad económica para hacerlo en ese momento. Es complicado, oye, mándalo a vivir al centro, pues está complicado. Y sí, y la idea, por ejemplo, de tener un posgrado que aparte te da la posibilidad de tener una beca por parte de la Secretaría de Ciencia, pues es ayuda más a alguien que no lo vea como posibilidad, ahora diga, esto es algo factible para mí, una alternativa. Todo eso, ¿no? Exactamente, entonces, pues nos ha ido bastante bien. Ya llevamos varias generaciones de egresados, otras que están en curso, y ya ha habido muy buena respuesta. Ya hay chicos de nuestros posgrados que están cursando un doctorado en otros lugares, en Coahuila, por ejemplo, aquí en mismo San Luis Capital. Ya en Capital. Exactamente, entonces les da como este plus que a lo mejor no lo vean como una alternativa en su momento, pero su realidad cambia cuando tiene esa facilidad, claro, esta posibilidad, ¿no? Claro, claro. Y evidentemente tienen esta sensibilidad de regresar a lo que a donde ellos son, atender problemas de su región. Locales. Con los que han estado en contacto, los han vivido de primera mano. Entonces, pues es importante que la formación de recursos humanos también esté orientada a donde se requiere, ¿no? Con el conocimiento de la realidad. Claro, la pertinencia de la formación de profesionales in situ, que al final del día van a estar viendo en la clínica, por ejemplo, lo que sucede, como dices, las particularidades. Y precisamente entrando un poquito en materia, yo digo, quiero también plantear, porque la gente va a decir, ay, tan medios, ya me perdí un poquito en los términos. Ahorita hablábamos, tú decías, bueno, patógenos fúngicos, ¿no? ¿Cómo entendemos estas dos palabritas? Digo, fúngicos, y digo, en primaria, yo me acuerdo que, bueno, los reinos que teníamos, ¿no? Y el reino fungi y todo eso, pero bueno, vamos a entrar precisamente profundo a este túnel. ¿Cómo entendemos estas dos palabras, no? ¿Qué se entiende por algo patógeno, que lo de fúngico, e inclusive orientarlo, saber cómo ubicarlo, versus, pues, bacterias, versus un virus, ¿qué es un hongo como tal, no? ¿Cómo lo entenderíamos? Mira, un hongo es un microorganismo de inicio que tiene diferencias muy visibles con otros microorganismos. ¿Por qué? Las bacterias se diferencian mucho de las células humanas, por ejemplo, o de animales eucariontes, porque justamente, como su nombre lo dice, no tienen un núcleo verdadero. Entonces se llaman procariotes, básicamente. Así. Y tienen una pared que los rodea, que les da protección, y esa pared está compuesta de moléculas que no se encuentran en nuestro cuerpo. En el caso de los virus, pues no son células como tal, son partículas compuestas de material genético, algunas proteínas, que requieren de la maquinaria celular, de la célula a la que infectan para poder reproducirse y sobrevivir. Ok. Sí, y en el caso de los hongos, también tienen una pared celular que es diferente a la de las células, por ejemplo, de animales mamíferos, pero son eucariontes, es decir, tienen un núcleo definido. Su material genético está confinado a este núcleo. Y muchos de los mecanismos coinciden a nivel celular, molecular, con los de los mamíferos o células humanas. ¿Por qué? Porque son también eucariontes. Nosotros somos eucariontes, nuestras células tienen núcleo. Entonces, los hongos, al ser nucleados, comparten mecanismos comunes de celulares. Y eso los hace un poquito diferentes de tratar. Porque cuando tú creas un antibiótico, por ejemplo, contra bacterias,
pues sabes que le va a pegar a la bacteria porque es diferente a nosotros, muy diferente. Ujú. Pero al hongo no le puedes pegar a la maquinaria común porque también te afecta el... Te vas de... Exactamente. nos llevas de corbata también. Exactamente. Qué Hay que... interesante. Ahí se desarrollan sobre esas diferencias, Ujú. pero salvaguardando las cosas comunes. Y eso los hace más difíciles de tratar en algunos casos y con opciones mucho más limitadas de tratamiento, a diferencia de bacterias. Ya, digo, o es de un virus. reto porque al final del día, bueno, sí pego, pero no puedo pegar el resto. O sea, nomás le pego a un solo vecino, pero los demás quedan intocables. Digo, Exactamente. interesantísima. Y fíjate, comentarle a nuestro auditorio, yo hace rato comentaba ahorita en la introducción, pues este tema del Fideicomiso de Multas Electorales, que yo siempre voy a defender el hecho de que, pues primero dénselo a la ciencia y luego ya asesora algo a los partidos políticos, pero bueno, las políticas públicas así funcionan. Y finalmente es una muy buena iniciativa, digo, por ley, el hecho de que se asignen hacia los proyectos de investigación. Y hablábamos, ¿no? Antes de entrar al programa, pues ya que ya pasó un año y no es lo mismo, y voy a citarlo, digo, a través de estas sanciones, para que nuestro público sepa, pues a través de estas sanciones que se le dan a los partidos políticos es como se le dirige, en este caso para San Luis Potosí, al Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, que lo destina, pues a través de convocatorias abiertas y públicas, pues para que la comunidad científica y quienes hacen investigación, las empresas, pues también particulares, pues puedan desarrollar. Y precisamente, mi estimado Luis Antonio, pues hace un año, y voy a trazarlo tal cual, porque si no, sí me hago bolas. Uno de los proyectos que, bueno, has venido liderando dentro de todo tu expertise y desarrollo como científico, desarrollo de estrategias para el manejo hospitalario de patógenos fúngicos, que ya más o menos ahorita nos diste contexto, de atención prioritaria. Ayúdame a ir desmembrando un poquito esto. Si quieres, vamos a dar un contexto. Pues bueno, vamos rapidísimo al primer corte de este programa. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Pérez García, investigador de la Facultad de Estudios Profesionales allá en Ciudad Valles, en el caluroso Valles de la máxima casa de estudios allá en Ciudad Valles. No se vaya, regresamos en un momento. De vuelta a la voz de los expertos, y bueno, estamos platicando con el doctor Luis Antonio Pérez García, investigador de la Facultad de Estudios Profesionales allá de la zona huasteca, de, bueno, pues una entidad importantísima para nuestro estado y para la región, de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí, platicábamos precisamente este contexto, mi querido Luis Antonio, de este impacto, ¿no? Del proyecto, lo que está desarrollando. Y digo, ya abordaré algunos temas que también me decías que por ahí en la investigación en algunas clínicas de carácter público, que a mí me parece valiosísimo eso, no nada más sea al seno de los centros de investigación o de las universidades, sino que haya al seno de, pues, de la parte, en este caso, clínica. Pero bueno, desgloso otra vez, ¿no? Un poquito. Yo decía, el proyecto, que fue lo que nos quedamos por ahí en el corte, desarrollo de estrategias para el manejo hospitalario de patógenos fúngicos de atención prioritaria. Ayúdame a ir traduciendo, así como dijeron. Y en los subtítulos dice, ¿no? O sea, ¿cómo vamos desmembrando esto, no? Platícame un poquito acerca de lo que es este proyecto y de que, bueno, recién terminaron, pues esta primera etapa, por llamarle así, ¿no? Pero falta mucho por trabajar. Pues mira, ya te comentaba hace ratito de cómo diferenciamos un hongo de una bacteria, de un virus. Entonces, todo lo que se refiere al mundo de los hongos es del reino fungi, y entonces son fúngicos, ¿no? Tenemos hongos muy chiquititos y algunos crecen estructuras filamentosas que forman estos cuerpos fructíferos, que es lo que vemos como champiñones, setas, etc. En el caso de los que afectan a humanos, son microscópicos y se llama patógenos porque pueden causar infecciones. Sí o sí causan infecciones, básicamente, ¿no? Es lo que distingue un patógeno de un no patógeno. Un no patógeno puede ser un comensal, un simbionte que vive contigo, no te causa problemas, a lo mejor te ayuda, te da algún beneficio, pero cuando es patógeno es porque te causa problemas sí o sí. Eso es importante. O sea, en los hongos tenemos, bueno, en la parte de en microorganismos en general. Tenemos buenos y malos. Hay quienes no nos hacen daño de alguna manera o nos ayudan. Y hay unos que están en el medio que se llaman oportunistas. Es decir, cuando estás tú muy bien, sano, alimentándote bien, tu sistema inmune está trabajando al 100, viven contigo como buenos vecinos. Ajá. Pero si tienes alguna causa que debilite tu sistema inmunitario, algo que cambie las condiciones del status quo, se empiezan a volver patógenos. Y entonces malos. Se llaman oportunistas, por eso, porque aprovechan la oportunidad para causar daño cuando originalmente no lo causaban. Ajá. Y justamente dentro de estos patógenos fúngicos que estamos trabajando, de prioritarios, le llamamos así, de atención prioritaria, se encuentran algunos oportunistas y otros que no son oportunistas, sino que siempre son patógenos. ¿Por qué le llamamos de atención prioritaria? Bueno, hace un par de años la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
lanzó una lista por primera vez de patógenos fúngicos de atención prioritaria en función de qué tanta morbilidad, es decir, qué tanto enferman a la gente, qué tanta mortalidad le causan, qué tanto incrementan los costos de atención en salud cuando se infectan por estos patógenos, si incrementa el tiempo de estadía hospitalaria, si hay resistencia a los agentes antimicrobianos que los tratan. Y en función de todo esto creó una lista que divide a los patógenos en el grupo de atención crítica, alta y media. Y entre estos, en el grupo de atención crítica se encuentran Candida albicans y Candida auris, que son dos de los que trabajamos en el proyecto. Y en la atención alta se encuentran agentes causantes de omicetoma. Nosotros trabajamos con el principal causante de omicetoma, que es Madrurella mycetomatis. Entonces nuestro proyecto se enfocó en tratar de buscar alternativas, desarrollar estrategias que ayudaran a manipular para bien a los patógenos a la hora de controlarlos, de identificarlos, para tener una ayudita, ¿no? Para poder tener un control, como su nombre dice. Evidentemente abordamos de diferentes áreas estos patógenos, no todos al mismo nivel, porque no de todos tenemos el mismo conocimiento hasta el momento, pero sí en dos grandes grupos, en dos grandes ramas, digámoslo así. En el caso de detección molecular, para crear métodos más sensibles, porque son las principales cosas que complica la atención rápida a este tipo de infecciones, que no los distingues tan fácilmente, se parecen mucho. Ok. No es así como que, ¡ay, tiene estos! Lo que causan se parece mucho. Y entonces, como algunos de ellos tienen resistencia antimicrobiana, los tratan como si fueran el más común, y resulta que no es el más común, y después de tiempo, pues te das cuenta que era el malo, ¿no? El difícil de quitar. Y se infecta y ya valió. Y eso complica más el tiempo de estancia y lo demás. Y en la otra línea que trabajamos fue buscar alternativas de tratamientos, de terapias combinadas, que es decir, que involucraran más de un fármaco para tratar ciertas infecciones, en el caso de Madrurella mycetomatis, que ayudaran a tener una mejor resolución. Alguna vez te había comentado ya en la otra ocasión, que Madrurella, por ejemplo, lo que causa es como una tumefacción deformante y no causa dolor. Entonces la gente pues le quita importancia. Pero si sigue avanzando y progresando, al inicio, empieza a penetrar tejido subcutáneo, más abajo de la piel, y a veces puede llegar hasta hueso. Y el tratamiento actualmente para tratar eumicetomas por hongos, incluyendo el Madrurella mycetomatis, es cirugía y tratamiento farmacológico. Pero sí o sí lleva cirugía. Y esto implica, según el tejido dañado, que la magnitud del tejido dañado, pues retirar una buena parte del tejido, ¿no? A veces hasta amputación de la extremidad. Puedes llegar. Exactamente. Entonces, eso complica las cosas. Por eso buscamos alternativas que dieran a dar un mejor resultado, a lo mejor en el tratamiento farmacológico. Y la otra es que el tratamiento es muy tardado. Todos los tratamientos para hongos son muy tardados. Porque como te comentaba, hay muy poquitas opciones. Y los fármacos son muy específicos para que no te afecten a ti, por el gran parecido que tenemos por ser eucariontes. Sí, lo que decías de las células. Tanto el hongo como las células de mamífero. Entonces son muy largos y la gente, la población en general, suele tener poco apego. Dicen, ya empiezo a ver mejoría, lo dejo de tomar. Y entonces el hongo empieza a agarrar resistencia. Y esto pues complica el tratamiento posterior, y porque si ya te vuelves resistente a un fármaco, pues vas a tener nada más otros 4 opciones de grupos de fármacos. El catálogo es poquito, ¿no? Entonces, sí, para bacterias hay más de, ¿qué te gusta? 20 opciones distintas, por poner un ejemplo. Para hongos, así en realidad hay como 4 grandes grupos. Nada más. ¿Por qué ha estado tan limitado también esta atención hacia los hongos? O sea, bueno, se me hace, dices, pues si está complicado es más difícil que haya. Bueno, a nivel de biología, porque son muy parecidos a nosotros en mecanismos moleculares y celulares, una. Pero la otra es que las infecciones fúngicas son menos frecuentes que las bacterianas. Causan menos morbilidad. Y a veces, menos mortalidad. Eso lo pongo entre comillas, digámoslo así. Por lo tanto, pues el enfoque de la investigación es hecho más hacia bacterias, por ejemplo, que hacia hongos. Porque pues, hay menos frecuencia y las consecuencias a veces son menos graves. Entre comillas, ¿por qué? Porque ahora este paradigma está cambiando. Ya se está dando la vuelta a esto. Hay hongos que están presentando mucha resistencia antimicrobiana, los antifúngicos, y entonces pues te das cuenta que esta decisión de tiempo atrás de no prestar atención al desarrollo de nuevos fármacos contra hongos, ahora está cobrando factura. Entonces, se está incrementando. Y justo en cierta medida apoyada por el desarrollo de resistencia antimicrobiana de bacterias. ¿Por qué te digo esto? Te decía que hay agentes oportunistas. Nuestro cuerpo es como un gran sistema en equilibrio y estamos poblados de microorganismos que nos ayudan, entre ellos bacterias y hongos.
si tú tomas antibióticos de manera repetida, sin control, sin prescripción médica, te llevas esa microbiota que vive en ti. Y entonces, los sitios que estaban ocupados por ella, por esos microorganismos que te hacían bien y que no te hacían daño, quedan disponibles para que los ocupen agentes patógenos o oportunistas. Ok. Era peligroso. Ya exactamente. Entonces, por ahí. Esta población que te protegía, porque ya estaban poblando esta zona, la barriste con el antibiótico y entonces se cambia la microbiota y se vuelve vulnerable a la población de otros agentes que no tienes control sobre ellos, que no son benéficos y que difícilmente se puede quitar tan fácilmente, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos tiene un impacto, no es, digamos, limitado o puntual. Ese equilibrio se rompe y afecta a cosas que ni siquiera te imaginas. Y a lo mejor no mañana, no pasado, sino a la distancia. Al tiempo, pero... Y el día de hoy estamos viendo ese tiempo de decisiones que se tomaron mucho tiempo atrás, que ahora vemos consecuencias, ¿no? Fíjate, esto me parece trascendental porque garantizo a quienes, gracias a usted que nos esté escuchando, creo que no hay persona que no hayamos escuchado una historia en la que alguien entra al hospital para determinado tratamiento, y se cura o sale de eso, pero al final del día o se queda o se muere porque hubo una infección, porque hubo un hongo, porque hubo una bacteria, es decir, algún tema de manejo del escenario dentro de la clínica del hospital, y eso fue lo que al final lo mató, ¿no? Que dicen, no, es que no se murió por lo que entró, sino pues agarró un hongo. Y ya de ahí quedó, ¿no? Y esto me parece tan trascendental porque luego no se pone en el foco, o no se pone en la agenda pública y a veces académica, de decir, a ver, señores, hay que atender esto porque perdemos por esta fuga de escape, ¿no? O sea, se me hace latente. ¿Hay algún tema de radar hoy en día? Y digo, ya estaremos hablando de esta estructura, de este gran proyecto, don Luis Antonio, de cómo estamos en esas condiciones. Es decir, y voy a poner este ejemplo burdo, ¿no? Si hay hospitales quizá en el sureste mexicano que se caracterizan por el buen manejo, es decir, imagino que esto va muy de carácter sobre todo clínico, ¿no? El manejo también al interior de las clínicas, de los hospitales, a cómo estamos parados quizá en México, en San Luis, donde tú has intervenido, en decir, híjole, aquí aguas porque se va a llenar de hongos todo el mundo y entre de lo que entre. Si hay alguna especie como de mapeo, ¿cómo estamos un poco parados en el manejo para evitar ese tipo de problemas tan serios, ¿no? Mira, curiosamente los hongos son cosmopolitas. No tienen ninguna restricción por clima. Sí hay condiciones que favorecen ese crecimiento, pero no son únicas. O sea, son todo terreno. Exactamente. Entonces, los hospitales igual, pues tienen las mismas condiciones de crecer hongos en todos lados. La cuestión no tanto es por mucho el manejo del hongo a nivel de instituciones, sino más bien es los pacientes se enferman es porque van con una condición subyacente. Okay. Y la gente que está más propensa es, como te decía, quien tiene sistema debilitado inmunológico. Pacientes con intervenciones mayores, por ejemplo, que tienen que ser sometidos a tratamientos antibióticos posterior a la infección para que no se infecte la herida. No puedes quitarle el antibiótico. Sí, entonces, pues ahí está como... Hay un balance que dices, ¿con qué juego? Exactamente. Como la radioterapia, ¿no? Pero sí implica cuidados muy particulares de la herida, del manejo del paciente, en el personal de salud, un lavado de manos, una desinfección de manos adecuada. La OMS siempre ha marcado 5 momentos de lavado, desinfección de manos, y esto es importante. Cuidar medidas de higiene, el uso de cubrebocas, por ejemplo, de los visitantes al hospital, no porque ya no haya riesgos de COVID, sino porque tú estás bien. A lo mejor lo que tú tienes, lo tienes ahí y no te das cuenta porque no te pasa nada, tú estás sano. Pero el paciente que está en el hospital está debilitado por una causa subyacente a la enfermedad que está siendo atendida ahí, ¿no? Así es. Y además hay protocolos de desinfección y debe haber en cada hospital un protocolo de manejo de brotes intrahospitalarios. Cuando se encuentra un patógeno, saber de dónde salió, qué es, para saber cómo vamos a tratarlo, y un adecuado manejo de desinfección. No todo se desinfecta igual y no con la misma forma, ¿no? O sea, hay sus tiempos, sus productos específicos para poder atender. Ya. Antes de irme al corte, Luis Antonio, me gustaría preguntarte, porque alguna pregunta que definitivamente nuestro auditorio pudiera traer en decir, bueno, pues se abordaron más las bacterias, porque en su momento pues habría un poquito más de foco de atención, pero sobre todo la palabra siempre brinca cuando hablamos de hongos, hablamos de bacterias, hablamos de virus, el tema del contagio, es decir, es la misma capacidad que tiene de contagio de pasarla a alguien más, porque estamos hablando que luego, pues en las clínicas
no sé, las terapias intensivas, una cortina es la que separa nada más, ¿no? ¿Hay alguna dinámica que exista sobre la transmisión de estos hongos, por ejemplo, de humano a humano, o cómo funciona eso? Varía mucho. Ya. Varía mucho. Hay unos hongos que tú estás en contacto con ellos todos los días en el ambiente, Ajá. esporas, las inhalas, O sea, y aire. y no te pasa nada. Ajá, porque pues estás con tu sistema inmunitario sano. Pero hay otros hongos que, por ejemplo, sobreviven en materia en descomposición o productos vegetales en descomposición, corteza de árboles, espinas de flores. Ajá. Y ahí los contagios cuando te rasguñas, te haces una herida traumática, pasan y ahí ahí. se pasa, o sea, es muy variable. Exacto. Y hay hongos que no que sea una cortadita, sino hay que se dedica en el campo, por ejemplo, ¿no? Que tiene exposiciones continuas. Entonces, ahí la carga fúngica o la carga de material es lo que determina si se va a dar la infección o no. Ya. Cambia según el tipo de hongo. Interesantísimo. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Pérez García, investigador de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la máxima casa de estudios. Muy, muy interesante. Señora, señor, póngase bien atento, porque de verdad este tema, este proyecto que ha venido desarrollando el doctor y su equipo de trabajo, hay que ponerle mucha atención. Y sobre todo, empresas, gobierno, hay que voltear a ver, no nada más las clínicas, también por ahí las farmacéuticas. No se vaya, estamos a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, y le quiero reiterar la invitación para que nos siga a través de redes sociales y usted se puede enterar de todas las convocatorias vigentes que tiene el Coposit y bueno, sobre todo todas las ediciones de La Voz de los Expertos disponibles a través del Facebook de Magnética en el 101.3 de FM y bueno, pues también a través del canal de YouTube del Coposit para que se entere de todo el quehacer científico, tecnológico e innovación que tienen nuestras y nuestros científicos en San Luis Potosí. Y hemos estado platicando a lo largo del programa con el doctor Luis Antonio Pérez García, investigador de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de nuestra queridísima Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, Luis Antonio, ya nos hablabas precisamente del contagio, las características que tienen los hongos, y ya entrando pues también un poquito más a profundidad de quizá de lo técnico, sin entrar en tecnicismos, sino a nivel del conocimiento de nuestro auditorio, que finalmente pues se sepa cómo estructuraste este proyecto. Es decir, hablabas de la lista que dieron, de decir, bueno, tenemos los críticos, los no críticos, estos tres catálogos que hubo, que saca la OMS, fue la OMS. Es correcto. Y a partir de ello, bueno, están los prioritarios, los que verdaderamente son críticos, y dentro de ellos, bueno, pues son los que atiendes, ¿no? También estos dos de la parte crítica y otro también que son, es principal. ¿Cómo estructuras este proyecto ante un entorno que, bueno, bien decías, bacterias sí se ha atendido, hongos no ha sido igual de relevante, por eso hay un catálogo muy reducido de atención al tratamiento? ¿Cómo es que estructuras el proyecto para decir, híjole, pues en un año, porque también estos proyectos luego a través del fideicomiso y de la CECIT y de cualquier entidad, pues tienen que llevar su terminación? Luego ustedes como investigadores, pues también en lo que formalizas, en lo que llegue el recurso, que siempre se trata de agilizar, pero bueno, siempre hay áreas de oportunidad. ¿Cómo lo fuiste estructurando para de alguna manera identificar en esta etapa, pues, el objetivo que se trazó, ¿no? Sí, te comentaba hace ratito que trabajamos como en dos áreas. En el caso de de atención crítica, fueron Candida albicans y Candida auris. Uh-huh. Ambas son especies de Cándida, causan una sintomatología muy semejante y por frecuencia Candida albicans es, digamos que la primera que se sospecha cuando hay una infección por levaduras. Sin embargo, Candida auris ha ganado terreno y a diferencia de albicans tiene mayor resistencia a antimicrobianos, antifúngicos. Puede que tenga a 1 a 2 tipos o incluso hasta 3. Okay. Y no había sido tan frecuente en el mundo. O sea, hace unos 10 años no se hablaba tanto de Candida auris en el mundo y en México no llegó hasta el año de la pandemia 2021 por ahí. Apenas. No había habido brotes ahí. Exactamente. Entonces ya la tenemos aquí, es una realidad. Y entonces cuando no te preocupas en el momento de lo que puede pasar a futuro, estás atrasado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y sí, entonces cuando te das cuenta que tienes que buscar cómo identificarla rápidamente, porque es complicada de distinguir entre todas las cándidas, se puede confundir el diagnóstico por los métodos tradicionales y convencionales, además de que llevan mucho tiempo. Nosotros buscamos primero sentar como esta idea de cómo podemos identificarla rápidamente, pero con herramientas que no sean tan difíciles de contener o de tener en las zonas de nuestra región, como la Huasteca. Claro, calor, infraestructura. Exactamente, entonces, y no esperar a que tenga que ir una muestra a un laboratorio de referencia a la capital para que pueda dar un diagnóstico certero al paciente y decir, hay que tratarla como si fuera una Candida auris, porque es una Candida auris. Okay. Entonces lo que hicimos ahí fue buscar marcadores a nivel genoma que fueran específicos para Candida auris y que la pudieran diferenciar de Candida albicans y ver que fueran
muy estables a la hora de probarlos en diferentes contextos de concentración del hongo, mezcla de diferentes especies, con la idea de desarrollar un método de detección temprano y sencillo, que no requiera termociclador, un tiempo real, que son costosos. Digo, nosotros lo tuvimos con el proyecto, gracias a Dios, pero fue para eso, para poder generar una herramienta que nos pueda ayudar a hacerlo mucho más simple. Ya tenemos los marcadores identificados, ya se validaron, estamos validados en muestras clínicas ya de contexto real, y la idea es hacer una técnica de identificación rápida. Estamos con varias opciones ahí, esa es la siguiente etapa del proyecto. Ya es la que viene, la que... Exactamente, pero ya llegamos ahí. Y también la interacción que tiene eso con el corazón. ¿Por qué? Una característica de Cándida es que puede formar biopelículas sobre dispositivos que son introducidos al organismo, como marcapasos, catéteres venosos centrales, sondas, etcétera. Forma biopelículas y es difícil quitarla de ahí. Hay riesgos, o sea, al final. Exacto, entonces, y eso es algo que se ve todos los días en el hospital. El problema es que cuando entran el torrente circulatorio, llegan al corazón invariablemente, ¿no? Sí, claro. Y cuando están ahí, causan problemas de bloquear ciertos receptores que son útiles para controlar la presión arterial en pacientes que lo requieren, por ejemplo. Y entonces vimos nosotros si había variaciones en a qué receptores se unían, con qué fuerza se unían y si cambiaban los parámetros fisiológicos del corazón. Y encontramos que sí, que Candida albicans y Candida auris se unen a receptores del corazón. Y a diferencia de Candida albicans, Candida auris es muy difícil de quitar. O sea, una vez que se pega, es complicado. Y entonces ahí estuvimos buscando diferentes fármacos a los cuales fueran susceptibles el corazón, a pesar de que Candida estuviera ahí. Y encontramos algunos vasoconstrictores y vasodilatadores, es decir, que ayudan a hacer que sea más angosta o más ancho el vaso sanguíneo, para que el flujo de sangre se normalice, que son, digamos, no susceptibles a esta interacción con Cándida, y por lo tanto son seguros para utilizarse en pacientes incluso con candidiasis. Ya. De manera que el médico sepa cuáles sí puede elegir y cuáles, si le da ese medicamento no le va a hacer nada, si Cándida está ahí, porque Cándida bloquea ese receptor. Ya. Y fíjate, lo interesante es esa capacidad de respuesta. O sea, tú estás de alguna manera liderando el hecho de que no caigamos siempre en estos retrasos por temas de infraestructura, por temas inclusive hasta de capacitación, por temas del conocimiento y hacer un diagnóstico certero. A lo largo de esta estructuración y el desarrollo que tuvieron, ¿cuáles fueron para ti de alguna manera pues aquellos retos, ¿no? Que a veces van de la mano, a veces con la infraestructura, a veces con capital humano, que bueno, afortunadamente ustedes siempre se han caracterizado, pues este capital humano que también se cuenta, pues desde la gente que está en posgrados, la gente que también coordina, el poder apoyar hasta en las gestiones de los proyectos o de los recursos, pero de alguna manera pues a veces también el tiempo es apremiante, a veces yo he escuchado casos de que dices, híjole, pues tenemos que hacer mucho cabildeo con tal clínica o tal hospital o el sistema IMSS, que también estaremos platicando en los siguientes segmentos, precisamente de la importancia que hay ahorita que tuviste ya una participación a nivel nacional con IMSS Bienestar en aras de que pudieras avanzar, ¿no? Para ti, ¿cuáles fueron estos pues principales retos que estuvieron que enfrentar en esta primera etapa? Mira, de infraestructura fue complicado específicamente con el hongo Madrugella myxotomatis, porque la temperatura de nuestra ciudad en la que vivimos allá en Bayer, calor en serio. Entonces, cuando se eleva la temperatura, pues se encienden todos los aires y eso hace que colapse el sistema eléctrico. Ok. Y eso provocó que uno de los equipos, que es el ultracongelador, que mantenía la cepa en stock de la que trabajamos para hacer los experimentos, pues se tronó y perdimos nuestra cepa. ¿Cómo crees? Y entonces eso implica conseguir otra cepa de referencia que tardan en llegar, en analizarla, probarla a nivel molecular genético, que sea la cepa que nos interesa trabajar, y nos retrasó un buen rato con ese tema de Madrugella myxotomatis. En ese respecto, lo que estamos haciendo era buscar combinaciones de fármacos que nos ayudaron a tratar de mejor manera al leomicetoma. Y de ahí logramos conseguir 2 fármacos de los 3 inicialmente propuestos por este retraso, pero logramos tener muy buenos resultados. Esa fue yo creo la principal. Pero al final de cuentas el trabajo fluyó, conseguimos una cepa que nos donaron de la UNAM amablemente, y pudimos sacar el trabajo adelante. Bien. Se pudo seguir trabajando. Y al final logramos pues obtener esta información, ya está en el artículo en revisión, estamos esperando los comentarios finales, pero logramos, por ejemplo, encontrar que una combinación de el antifúngico con un antiinflamatorio tan simple como el diclofenaco logra reducir el tiempo de respuesta del hongo para que se haga más susceptible, porque desestructura este proceso inflamatorio, que es lo que al parecer le ayuda al hongo a seguir manteniéndose en el organismo. Entonces,
logramos verlo a nivel de modelo preclínico con animales, con relativa seguridad, porque no afecta de manera, digamos, permanente ni riñón ni hígado. Y vimos que había una regulación importante a nivel inmunitario, que el mismo fármaco le ayudaba al sistema inmunitario a regular mejor su respuesta para hacerlo más efectivo al tratar la infección contra el hongo. Entonces fueron resultados muy interesantes. Probamos en ese artículo 2 antifúngicos diferentes, que fue un azol, el itraconazol y la terbinafina. Perdón, no es cierto, la anfotericina B, la terbinafina está haciéndose ahorita, terminando esta porción, esta parte que nos quedó pendiente por el retraso. Pero vimos que los dos eran útiles, pero que el itraconazol, que es el fármaco de elección, si tú le pones una INE como el diclofenaco, potencias la acción, porque no interfiere a nivel receptores, sino que trabajan de manera conjunta y logra reducir en mayor medida el tamaño de las lesiones fúngicas, el tiempo de tratamiento y con una seguridad dentro de límites aceptables. Digo, hubo resultados colaterales que al final de cuentas fueron enriqueciendo, ¿no? O sea, fueron sumando de alguna manera. Sí, está proyectado, pero se logró terminar, digo, hasta esa parte. Faltó un antifúngico de probar, que está ahorita haciéndose. Está en proceso. Está en proceso, pero porque nos retrasamos en esa parte, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, tan interesante y sobre todo el que se da a conocer la relevancia que tiene el cuidado o la atención y el fortalecimiento siempre de la infraestructura desde el quehacer de la investigación. Porque dices, bueno, el calor, las condiciones, pero volvemos al punto, es de relevancia que se haga ahí en la facultad, es de relevancia que se haga en la zona huasteca, ¿no? Claro, porque son nuestras condiciones. Exacto. No podemos siempre depender de instalaciones fuera de ahí, porque el alcance no es el mismo, las distancias no son fáciles, no son cortas. Entonces podemos crear infraestructura in situ para poder trabajar con esas condiciones. Las mismas particularidades que tiene la población. Entrando un poquito quizá en materia más de carácter administrativo, pero bueno, pues no entraremos así en los detalles de cifras en eso. ¿De qué manera sumó precisamente este caso del fideicomiso del COPOSIT, o que coordina el COPOSIT? Pues a bien, digo, se sumaron jóvenes becarios, hubo infraestructura. ¿De qué manera pues sumó, no, de manera general el apoyo del COPO? Pues mira, la principal, yo creo que el apoyo que tuvimos fue que logramos equipar a la facultad con un equipo de tiempo real, PCR en tiempo real, que es un equipo, es el que utilizaban para hacer las pruebas de COVID moleculares. Sí. Es ese, que no existe en la región. O sea, no había. No hay. Nosotros es el primero. Y evidentemente eso es la posibilidad a utilizarlo en el aspecto que se requiera, ¿no? No solamente investigación, sino también la parte de diagnóstico a la población. Ya está trabajándose, ya está echado a andar. Y la tenemos gracias al proyecto, por ejemplo, que es el equipamiento más grande que compramos, fue el que apostamos. Porque ahora también en la facultad tenemos un laboratorio clínico que da servicio a la población. Y a un costo pues relativamente bajo. Accesible, claro, no lucrativo. Pero pues esa ya es una ventaja muy importante. Evidentemente se formaron recursos humanos, tuvimos 2 estudiantes de maestría de ciencias bioquímicas, tesistas de licenciatura tuvimos 3. Que obtuvieron su título. El equipo que integraste estuvo. Claro, bueno. Sí. Y evidentemente, pues la participación de los profesores, ¿no? De mis compañeros que siempre forman parte importante del equipo de trabajo, porque cada uno tiene sus fuertes. En la parte de farmacología, la doctora Gabriela Pérez Flores, en la parte de modelo de corazón, el doctor José David Torres Tirado. La parte de patología, la doctora Mónica Jasso, ella es patóloga, médico patólogo, que nos ayuda en la parte de análisis. Y la parte de inmunología, la doctora Citlalic Rodríguez en la Universidad de Guadalajara. Entonces logramos a la vinculación y la multidisciplinaridad, transdisciplinaridad que llevó el proyecto, ¿no? Claro. Entonces siempre involucramos gente que tiene en lo que es su fuerte, ¿no? Claro. No somos todólogos, le sabemos a varias cosas, pero no somos expertos en todo. Entonces hay que lograr sumar siempre voluntades y conocimientos, expertise, para tener el mejor resultado de manera óptima con el recurso que tenemos. Exactamente, porque al final del día son limitados, pero digo, de aquí viene a colación y me voy al corte con eso, Luis Antonio, de decir, bueno, el premio Nobel no se puede entregar ya a una sola persona, porque precisamente el trabajo de investigación es de comunidad, y toda la vida ha sido así, ¿no? O sea, al final del día se trabaja así en comunidad. Claro, porque lo que buscas es tener un resultado para que sea real, que sea útil, no tener ¿cómo se llama? Llevarte las palmas. Y las palmas, ¿no? Y debe ser como, ¿qué es lo que vamos a dejar? Y si hay que trabajar en equipo para que esto salga rápido y podamos ver un resultado real, factible, pues hay que trabajar todos, no solamente uno.
No, fabuloso, fabuloso. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Pérez García, investigador de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, ya en la Universidad Autónoma, en el hermoso y caluroso Ciudad Valles. Un saludo a toda la comunidad vallense, que bueno, yo sé que hay quien dice, somos huastecos, ¿no? Pues si no, sí, bueno, nuestro amor obviamente por México, por nuestro estado y sobre todo en beneficio que se da a través del trabajo de investigación científica. No se vaya, estamos llegando ya casi a la parte final de La Voz de los Expertos. Volvemos. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y bueno, hemos estado platicando muy interesante, rico, sabroso este programa con el doctor Luis Antonio Pérez García, investigador de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y fíjense, Luis Antonio, también precisamente ahorita cerramos el segmento con la parte del trabajo multidisciplinar que existe, de cómo ha sumado distintos actores la formación de recursos humanos, que eso es fundamental. Yo por ahí en la mañana escuchaba a quien decía, que necesitamos que se sumen más, o sea, para atender el tema del cáncer y bueno, cantidad de áreas prioritarias que tenemos, sobre todo en nuestro México, en nuestro San Luis Potosí, pero también va de la mano con otra herramienta que bueno, siempre es un obligado que yo a veces abordo, que tú decías, bueno, apenas empezó en época de pandemia realmente a abordarlo, y entra esta herramienta, porque no es ningún sustituto laboral, esta herramienta de la inteligencia artificial, que también de alguna manera pues impacta, por ejemplo, en los jóvenes, pues no, ya vemos niños de primaria preguntándole toda la IA, pero bueno, no se diga quizá a nivel superior, y no lo hablo en un sentido estricto de decir, ya todo lo hacen con IA, no, pues es una herramienta, así como salió un día la calculadora, la máquina de escribir y luego la computadora, de alguna manera en estos años que lo has venido trabajando, ¿hubo algún tema de uso de estas herramientas hoy en día? Y también pues tu óptica, ¿no? De la línea de investigación que abordas, pues si de alguna manera ayuda, por ejemplo, en el procesamiento de datos, o de qué manera pues han sumado, si es que ha sido el caso, pues este tipo de herramientas como la IA. Mira, ahí depende mucho siento que del enfoque del investigador. La IA te ayuda mucho como hacer un segundo cerebro, Okay. Que a veces tienes tanta información que es difícil, pues tenerla toda a la mano y organizada, ¿no? En ese sentido creo que es muy útil. Sin embargo, no te ayuda a reemplazar el criterio de la formación que tienes como investigador. Exacto, importantísimo. Y en todos los ámbitos, incluyendo la educación superior, como herramienta me parece útil, que simplifique procesos, trabajos, como lo fue la calculadora en su momento, lo mencionabas, la computadora. Sin embargo, es importante recalcar que el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante debe permanecer. Siento que la función como profesores, formadores de estas nuevas generaciones de profesionistas es ayudarles, enseñarles, orientarlos a utilizar la IA como una herramienta. Exacto. Se darle un buen uso. No negarnos al uso de ella porque ya está aquí, es algo que no podemos evitar, no vamos a negarlo. Tiene beneficios, sí, tiene desventajas también, puede mejorarse mucho. ¿Y quién la va a mejorar? Nosotros. Y rescato las dos palabras, pensamiento crítico. O sea, digo, de alguna manera, y ahorita estamos en un foro que precisamente divulga y promueve pues, el conocimiento científico y el desarrollo que ustedes como comunidad científica han dado, en decir, es una herramienta más y no queremos que todos se hagan científicos. Ayudaría, pero luego pues no hay suficientes plazas, ¿no? Vamos, hay que dar el contexto real. Pero el decir, tener empresarios con juicio crítico, tener políticos con juicio crítico, claro. Tener a la sociedad civil con juicio crítico y bueno, pues no se diga obviamente la gran comunidad académica y de investigación, pero ese es la esencia, ese es el génesis de decir, manejarnos en la vida con juicio crítico y por eso es tan importante la ciencia. Regresando a esta cuestión, por ejemplo, y platicamos antes del programa, Luis Antonio, el tema de la vinculación, el tema con las instituciones, trabajando con los hospitales, por ahí me comentabas recientemente y digo, sin hablar bajo ningún tono partidista ni de cuestiones políticas, pero bueno, ahora con la administración federal actual que se maneja con el IMSS y Bienestar, ¿de qué manera coadyuvaron, ¿no? ¿De qué manera has venido coadyuvando? Pues tú desde la trinchera académica, de investigación, de la parte de desarrollo de conocimiento, pues con aquellas entidades que pues también juegan un rol fundamental, porque es finalmente donde van a ir a atender estas cuestiones, ¿no? ¿De qué manera a lo largo del proyecto y también pues previo al apoyo, pues ha sido este ejercicio de vinculación pues con aquellas clínicas o lugares con los que has pues trabajado y abordado, ¿no? Mira, no ha sido tanto como quisiera, Ajá, pero porque no había una estructura para poder llevar a cabo la colaboración, digamos, institucional, ordenada. Exactamente, Ya.
como cualquier institución, requieren un protocolo que hay que seguir. Y ya alguna vez, cuando yo llegué allá a Facultad de Valles, tuvimos un acercamiento con, por ejemplo, Secretaría General, que ahora es Bienestar, en el cual nos daban la lista de temas prioritarios para investigación ahí. Había una forma de hacerlo. Hubo cierta relación ahí porque incluso miembros de nuestro grupo de trabajo están en el área de cómo se llama, por ejemplo, del comité de ética. Ajá. Lo cual nos ha ayudado. Pero en esta transición de IMSS Bienestar no había protocolos claros, y entonces ahí se estancó un poquito la cosa. Ya el año pasado tuvimos un acercamiento con la directora a nivel de IMSS Bienestar, de investigación de IMSS Bienestar a nivel nacional aquí en la universidad. Que la gente no sabe. ¿Cómo que hay investigación? Sí, de parte Sí, del IMSS. y de hecho nos dijo que había plazas de investigadores de IMSS Bienestar. Interesante. Y hay un marco, está trabajando ya en un marco, ¿cómo le llaman esto? Convenio marco. Convenio marco. Sí. A nivel de instituciones con el bienestar, en el que todo el sistema de bienestar tiene este convenio marco, y entonces ya nada más hay que insertarse dentro de ese convenio las instituciones que queramos colaborar con él. Hay un protocolo de revisión de estas propuestas de proyecto a nivel central, en el cual vas a mandar tu proyecto, se analiza, y si es viable, se te asigna un colaborador, investigador de bienestar, para poder desarrollar el proyecto. Entonces, eso fue a finales del año pasado, entonces apenas está como terminando de madurarse, pero en cuanto se nos dé ya la indicación, ya se terminó de pulir, ya está el convenio firmado, seguramente vamos a ser los primeros en ingresar, porque hay mucho interés de participar con la población, con la población real que es el hospital, sobre todo en la región huasteca, porque damos atención en Ciudad Valles a 20 municipios. Es el centro de focalización. Está centralizado también todavía. Exacto, es el centro de focalización de polarización de la Huasteca, donde todas las comunidades municipios de la Huasteca Potosina van a Ciudad Valles a recibir atención de segundo nivel. Ya. Ahora, algo importante, Luis Antonio, el hecho de este rol y el papel que hay, y digo, lo voy a utilizar de manera coloquial. Llega Santa Claus Wish List, y digo, más allá de lista de deseos, los requerimientos, ¿no? Ya nos hablabas de los avances que se lograron en este primer año. Pues obviamente también tomas este aire en términos de que, bueno, anduviste en sabático, también chambeando, porque no crean que sea nomás de fácil, y sobre todo en tu labor que tienes, bueno, como investigador, por la parte docente, la parte de coordinación de los posgrados, hasta ves captar muchachos para que continúen ahí en los posgrados. Todo eso es una labor titánica la que tienes, pero pues también de alguna manera sensibilizar a nuestro auditorio, porque bueno, si nos escuchan empresarios, tomadores de decisiones, que claro que escuchan Magnética, si pusiéramos un poquito de lista de requerimientos o de necesidades de decir, bueno, para dar este siguiente paso, desde tu perspectiva y con este gran expertise de liderazgo que llevas del proyecto, ¿qué se requiere desde el gobierno? ¿Qué se requiere, pues, también desde la academia? Y digo, el COPOSIT pues no es el gobierno, sino hay muchas entidades. Tenemos una COEPRIS, tenemos servicios de salud, digo, no nada más a nivel estatal, sino a nivel federal, hasta a nivel internacional, y hasta del empresario y de la sociedad civil. Es decir, de alguna manera, ¿cómo se tienen que sumar y con qué? Pues para que le demos un mayor impulso a este proyecto. Mira, aparte supongo que de la cuestión de gobierno de salud, es esta posibilidad de tener acceso a muestras de pacientes, ¿no? Importantísimo, o sea, que puedas acceder. Exactamente, que ya haya las vías a nivel institucional en la cual podemos trabajar hombro a hombro con el sector salud en el lugar de trabajo, para poder probar, validar lo que hicimos en laboratorio, digamos, en esas condiciones y ver que es viable. Eso sería lo ideal. Básico. Claro, porque tampoco estamos en ese momento pensando tan ambiciosamente de comercializar un producto para todo el mundo. Exacto. Pero con que nos funcione para nuestra región, para nuestra zona, es más que suficiente. Salvarás vidas. En este momento, ¿no? Claro. Y eso es importante, porque la investigación debe estar también pensada en la contextualización del entorno. No podemos pensar que lo que se probó en Europa va a ser útil para nuestra región, exacto, ni para nuestro país ni para nuestra región. Entonces, primero tener acceso a muestras de pacientes de nuestro entorno para poderles validar ahí nuestro protocolo. La siguiente sería pues tener los recursos para poder comprar reactivos para seguir haciendo esas pruebas con las muestras de pacientes locales, claro. Claro, y una vez que tengamos ya los resultados validados, hay una empresa de iniciativa privada o farmacéutica que diga, yo le entro para el proyecto, yo le doy. Hacemos transferencia de tecnología y se puede seguir para adelante, ¿no? Porque no es una idea que se quede para nosotros en nuestras manos, pues será útil para algunas personas, pero no será útil para todo el potencial de gente que pudiera servir. La idea es llevarlo más allá. Exacto. Y siento que la investigación en todos los sentidos debe pensarse hacia ese
hacia ese horizonte, ¿no? Claro. A transferir la tecnología para que sea útil para la población. El conocimiento utilizado para bien. Ha volado el programa, Luis Antonio, así como en ediciones anteriores, pero seguramente estaremos al tanto de esto y estaremos hablando en los próximos meses, pues también de estos avances, más allá del hecho del proyecto concluido. Bueno, pues primeramente que se vengan nuevas etapas, nuevos apoyos, que se sumen más manos, que los chicos también digan, yo me avento el posgrado y voy a empezar a empujar esto, y que también la voluntad de las instituciones para que puedas tener acceso a la población que vas a beneficiar. Luis Antonio, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias. A usted, muchas gracias, como siempre, cada martes en punto de las 4 de la tarde por escucharnos. Gracias a Ana Alex, como siempre, en los controles y el gran apoyo que siempre nos da la Fundación Nikola Tesla a través del doctor Fernando Maldonado, licenciado Fernando Maldonado. Un abrazo a Raquel Pérez, a Lucero y a todo este gran equipo que forma Magnética. Yo lo espero a usted el próximo martes en punto de las 4 de la tarde, de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, como siempre, me despido con la célebre frase de la serie Cosmos: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.